Comenzamos la grabación. En este momento con 16 estudiantes. Por si acaso va quedando registrada la asistencia. Ya, lo primero que vamos a trabajar es el concepto de un pequeño documento de programación Python que tiene que ver con repasar. La mayoría de ustedes ya las conocen, así que ahí estamos. La idea es esa, para aprovechar el tiempo, dado que los 17 que están acá es porque están interesados. Una cosa importante recalcar es que los programas en Python generalmente ustedes los van a encontrar en la literatura en inglés como script. Ese es el nombre que dan a los programas. Y los scripts en realidad son programas que necesitan de un intérprete para ser ejecutados. Esa es la idea, más que programas. Eh, Generalmente se usan para programar sistemas operativos directamente. Vimos un tema para que un archivo de código fuente o cualquier cosa que sea texto pueda ser ejecutable, necesita tener permisos de ejecución. Esas cosas ustedes en Windows no la ven muy seguido, pero si tuviesen una estructura como la de Linux, o cualquier cosa que nazca desde Unix, ustedes podrían haberse encontrado con el tema de los permisos. Eso que está aquí. Si yo me voy a la carpeta que el semestre pasado vengo pidiendo que por favor ustedes son la sección 2. Ahí está vacío en este momento, pero ahí si yo creo algún archivo, en ese momento yo he creado un archivo .txt llamado hola, está vacío. Y esto que está aquí son los permisos, porque yo ya lo he repasado con ustedes. Los permisos. El primer carácter indica si es una carpeta o es un archivo. Este es un archivo, esta es una carpeta. Y aquí están los permisos del propietario, que es el que aparece acá. El primer nombrecito que aparece ahí es el propietario de este archivo. Y él puede cambiar los permisos o los privilegios. En este caso, en este archivo no está ejecutable. A eso apuntaba esto de ser ejecutable. Aquí debería tener una X. RWX, por lo tanto, el propietario lo puede ejecutar. Y lo mismo ocurre aquí esto para el resto, que son los grupos al que yo pertenezco al grupo staff. Y los tres últimos son para cualquier persona que ingrese a la máquina, que tenga posibilidad de ingresar a mi computador. Él va a poder hacer eso, solamente leerlo. Los permisos, ustedes tienen que aprender a cambiarlos, tanto en Windows como en Linux. En Linux, perdón, es mucho más simple. Chmod y el nombre del archivo y un numerito mágico, 755. Y eso hace que ya le di permiso de ejecución a mi programa. Ya eso tiene que ver un poco con esta cosa. Tiene que estar escrito en un lenguaje que sea interpretado por el computador, Python, Bash, o cualquier otro lenguaje, Java, y no depender de otro archivo, se ejecuta directamente. También hablamos de los lenguajes. Ustedes saben ya que hay el lenguaje de máquina, que es el lenguaje que solamente entiende los computadores. También tenemos el lenguaje de bajo nivel, no es un lenguaje malo, sino por el contrario, es el lenguaje de ensamblador, es el lenguaje que generalmente están trabajando más los electrónicos porque es el más cercano a la máquina. Y tenemos los lenguajes de alto nivel, que son los que nosotros programamos, lo que ustedes programan. De aquí para arriba está Python y Java y cualquier lenguaje, JavaScript, todo lo que ustedes estimen conveniente. Esa es la idea. Y dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos dos tipos de lenguajes, están los interpretados y los compilados. En el caso nuestro, Python es un lenguaje interpretado. Un script puede ser escrito en cualquier lenguaje interpretado, como dice, ejemplo de lenguaje interpretado, Python, Perl, Batch, que es el que se usa para programar los sistemas operativos directamente, comandos de sistema operativo, PHP, Ruby y un montón más de lenguajes de programación que a lo largo de la carrera ustedes deberían empezar a conocer. Ya sabemos lo que es un algoritmo, que deriva del apellido del señor árabe que está ahí.
lo más importante para resolver un problema son todas estas etapas que son las que vimos el semestre pasado: definición del problema, análisis del problema, diseño de algoritmo, codificación. El concepto erróneo que todo el mundo entiende es que la programación y la asocian únicamente con esa etapa, que es la etapa de la codificación. Pero eso ya nos dimos cuenta que mirando el problema del volcán o de la sopa de letra, el problema no está en la codificación generalmente, el problema está en la definición, en entender el problema, en analizarlo, en descomponerlo en sus partes y posteriormente en diseñar una estrategia de solución, que lo llamamos algoritmo, y después ese algoritmo es el que transformamos en un programa en el lenguaje que ustedes estimen conveniente. Obviamente hay que probar, hay que hacer documentación y mantenimiento, pero estas son las etapas que nosotros nos vamos a centrar en este curso inicialmente. Propiedades de los algoritmos, y aquí también hay que hacer mención: un algoritmo no está correcto por el solo hecho de funcionar. A algunos les tiene que haber quedado claro del semestre pasado. Un algoritmo está correcto si da solución al problema que se plantea. No se ejecuta como la persona que lo creó cree que debería ejecutarse. No, un programa es correcto si da solución al problema planteado. Así de simple, en los términos planteados. Así que eso también lean bien los enunciados. Por eso le estoy haciendo leer bien el volcán, la sopa de leche y los dos problemas que les voy a mencionar ahora a continuación. El otro concepto que hay que considerar con los algoritmos es la eficiencia. Es decir, la mínima cantidad de recursos. Ya mencionamos que los recursos en informática son el tiempo y el espacio, de los cuales el más importante para nosotros es el tiempo, que se demore menos. Un algoritmo también tiene que ser sencillo de expresar, eh, repetible, que siempre se ejecute y llega al mismo resultado, finito, debe terminar. Hablamos que para poder resolverlo hay una metodología ascendente. Espérenme un segundito. Ya, que me informan que por acá por el sector se sale un canal, parece, y ahí en la avenida La Florida con el líder. Acá parece que hay mucha agua, según lo que me informan. Si alguien vive por esos sectores, eso es lo que me acaban de informar. Ya, la metodología que nosotros vamos a trabajar es la metodología divide y vencerás, que es una metodología, la clásica: tomar un problema y dividirlo nomás. Y nuevamente refinar esa división inicial que yo haga, y por eso se llama refinamiento sucesivo. Y eso es lo que vamos a resolver nosotros. Y estos refinamientos sucesivos van a dar origen a distintos problemitas pequeños que nosotros los vamos a transformar en funciones. Ahí está todo el tema. Entonces tengo un problema grandote, lo divido en subproblemas. Cada subproblema lo analizo nuevamente y veo si se puede continuar achicando más ese subproblema. Y una vez que tengo todos los subproblemas ya claritos, los transformo cada uno de ellos en funciones. Y las funciones tienen una entrada y una salida. Por lo tanto, eso es lo importante de todo esto del semestre pasado. Con respecto a Python, es un lenguaje que puede ser clasificado como lenguaje interpretado, de alto nivel, multiplataforma, tipado dinámico y multiparadigma. Esto es muy importante. De alto nivel significa que se parece mucho al ser humano. Multiplataforma, que puede ser programado en cualquier lengua, en cualquier sistema operativo. De tipado dinámico, que no necesariamente indicar previamente el tipo de datos que van a tener las variables. Y multiparadigma, que se puede programar estructurado, orientación a objetos, funcional, cualquiera de esas cosas. Ya, con respecto a algunas normas de programación, que también hay que ser muy enfático. En Python se han definido unas ciertas normas de programación que son las Python Answer Proposal, es decir, propuestas de escritura decente en programa en Python, son las PEP 8. Es lo que proponen los creadores de Python, que así es como deberíamos escribir nuestros programas. Por lo tanto, hay que hacerle caso a estas cosas. Los lenguajes ya los mencionamos.
existen no solamente lenguajes de programación, que son el Python, PHP, Perl, C, Java, lo que ustedes quieran. También existen lenguajes de especificación de requerimientos, eso se llama UML, lenguaje unificado de modelamiento, que es lo que van a ver ustedes cuando vean programación avanzada en orientación a objetos. Ahí van a estudiar el lenguaje UML. También existe el lenguaje de consulta de base de datos, que no son lenguajes de programación, pero son lenguajes. SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas, ese ustedes lo van a estudiar en modelamiento y base de datos. Lenguaje de marcas, el HTML, que es cuando desarrollemos web, y el XML, que es un estándar para transmitir información. Lo mismo que un lenguaje de transformación XLT, que en el fondo son parecidos a las hojas de estilo. Si alguna vez alguien ha programado o ha hecho páginas web. Y por último, los lenguajes que son protocolos, en realidad, de comunicación. Un protocolo es cuando dos personas o dos entes se ponen de acuerdo para entender lo que se están enviando. Ese es un protocolo. Y existe el protocolo HTTP, que es el protocolo de web, de hipertexto, y el FTP, por ejemplo, que es el protocolo para transferir archivos, entre otros. Y hay un montón más. Lo que nos interesa a nosotros en este momento es Python. Pero de todo esto lo van a ver ustedes durante la carrera, por si acaso. Así que estas cosas las tienen que tener ahí en su radar. Ya eso hablamos, los lenguajes de alto nivel, los interpretados, y acá el tipado dinámico. Un lenguaje de tipado dinámico es aquel cuyas variables no requieren ser definidas asignándose su tipo de dato, sino que éste se autoasigna en tiempo de ejecución según el valor declarado. Es como lo hace Python, a diferencia del lenguaje C. Si yo voy a declarar una variable entera en Python, basta con que yo diga el nombre de la variable igual un número entero, y él asume que esa variable es entera. En otros lenguajes como Java o C, yo debo definir antes de ser ejecutada, antes de utilizar la variable, el tipo de dato. Debo decir, la variable tanto es de tipo entero. Es un poco más restrictivo, pero tiene unas ventajas desde el punto de vista de la construcción del código fuente. Mm, También durante la carrera van a entender esas diferencias. Multiplataformas que pueden ser interpretadas en diversos sistemas operativos. El Python puede ser interpretado en Windows, en Linux, en Mac, en el sistema operativo que usted estima conveniente. Y multiparadigma, como dije yo, es acepta todos los tipos de paradigmas de programación. Programación orientada a objetos, programación estructurada, programación funcional, programación orientada a eventos. Hay un montón de tipos de programaciones. Nosotros estamos centrándonos en la programación estructurada, que es la base de todos los modelos de paradigmas, todos los paradigmas que se pueden dar en programación. Después ustedes van a saltar al siguiente paradigma, que es la programación estructurada. Vamos a tocar un poco algo en este curso sobre el paradigma de la programación orientada a eventos, que es la que ven ustedes en las pantallitas. Cuando yo toco algo acá, disparo un evento. Y tenemos el código fuente, que es lo que yo escribo. Y aquí entramos ya en el tema de Python, que ustedes ya conocen. Una variable, ¿qué cosa es? Es un espacio para almacenar algo en la memoria. Esa es la sintaxis, el nombre de la variable a la izquierda, el signo igual y el valor de la variable. Cada variable tiene un nombre y un valor. Existe un tipo de espacio de almacenamiento denominado constante, son los mismos conceptos. Python no maneja el concepto de constante como lo entendemos nosotros. El programador asume que es una constante y no la toca más en el programa una vez que ya la define por primera vez. Aquí hay recomendaciones, y esto es importante hacer mención. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en Python? Siguiendo las recomendaciones que nos entregan los creadores de Python. La recomendación es utilizar nombres descriptivos y en minúscula. Todas las variables van a ir siempre en minúscula. Esto va a ser, por si acaso, después considerado en las evaluaciones de los proyectos de las pruebas, los trabajos, lo que sea. Las variables siempre tienen nombre descriptivo y en minúsculas. Si yo necesito una variable que son dos palabras compuestas, las debo separar por guiones bajos. Antes y después del signo igual, debe haber uno y solo un espacio en blanco. Por ejemplo, si quiero que mi variable se llame mi variable, entonces todo en minúscula, mi guión bajo variables, un espacio en blanco y el valor que yo le quiera dar, que puede ser una expresión o cualquier cosa. Esa es la recomendación 1, por si acaso. Así vamos a trabajar de aquí en adelante.
La siguiente recomendación para el concepto de las constantes. Utilizar nombres descriptivos y mayúscula ahora. Fíjense la diferencia. Las variables las vamos a definir en minúsculas y las constantes en mayúsculas. Y separado palabras por guiones bajos, el mismo concepto. Entonces, cuando yo vea en el código algo como este, es una constante. No debería haber una asignación a esa variable en ninguna parte más del programa, excepto cuando se crea. Ese es el concepto de constante. En cambio, las variables las voy a ir cambiando siempre. La entrada y la salida, usamos el print. Si tengo mi variable igual 15 y pongo print variable, entonces voy a obtener el resultado. Para capturar datos usamos el input rápidamente. Esa es la estructura. Fíjense que el input es una asignación, por lo tanto aquí tiene que haber un espacio en blanco y aquí tiene que haber un espacio en blanco. Esa es la idea. Ahora vuelvo a repetir, esto no significa que el programa no va a funcionar. Sí, va a funcionar, pero no está respetando las normas. Y como nosotros estamos enseñando a programar bajo normas, porque eso es lo que hace un ingeniero, sigue normas, entonces esas normas hay que seguirlas. Tipo de datos, ya los conocen todos, los string, que pueden ser de una pura línea, con o sin comillas dobles, una cadena o multilíneas con tres comillas simples, perdón, dobles, tres comillas dobles, y la variable es todo lo que está contenido entre medio. Se usa para los comentarios también. Los números enteros ya los conocemos, los números reales también los conocemos, las booleanas también las conocemos. Existen además otros que vamos a mencionar. Operadores, ahí están todos los operadores simbólicos que yo puedo utilizar. Suma, resta. Ojo aquí, dos veces el signo menos. En uno se usa como resta, 12 menos 7. Esto es una asignación, por lo tanto hay un espacio en blanco y un espacio en blanco ahí. 12 menos 7, el resultado va a ser 5. Pero también se puede considerar como una negación. Menos 5, o sea, estoy negando al 5, por lo tanto eso es el signo negativo. Está la multiplicación, está la potenciación, es decir, elevado, 2 asterisco asterisco 3 me da 8. La división, que esta es la división decimal, la que todo el mundo conoce, y la división entera es con dos signos de división, y el módulo que también ya hemos usado en múltiples ocasiones. Siempre colocar un espacio en blanco antes y después de un operador, acá. El operador es ese, por lo tanto ahí debo poner un espacio en blanco. Norma de programación nuevamente. Esas son las recomendaciones que estamos dando. Un ejemplo sencillo con variable operador aritmético, una cosa como eso para que quede bonita. Fíjense que aquí la variable como está escrita, aquí está el signo igual, antecedido y precedido signo con un espacio en blanco, el nombre de otra variable, aquí hay un operador, por lo tanto se antecede y se precede con un espacio en blanco, lo mismo aquí y acá. Esa es la manera ordenada de escribir. Los comentarios, ya los mencionamos, el, el hash o el gato es un comentario de línea y las tres comillas dobles son comentarios de varias líneas. Eh, por norma de programación, los comentarios son usados por el ser humano, como lo dice acá, pero por norma nuestra de programación, en la primera línea, generalmente en las primeras líneas debemos poner el nombre de los autores, cosa que siempre se les olvida y después siempre están reclamando por qué mi compañero tiene un 1 y yo tengo la nota que corresponde. Los comentarios, cuando uno hace referencia a que tienen que quedar almacenados dentro del programa el nombre de los autores, se refiere a estos comentarios que están adentro del programa, no a los que están en su LMS. Aquí hay varios comentarios. Recomendación: comentarios de la misma línea de código deben separarse con dos espacios en blanco. Luego del símbolo eso debe ir un solo espacio en blanco. Por ejemplo, si esa es la línea de programación, ahí está, ya cumple la primera parte. Aquí deberían haber dos espacios en blanco y aquí debería haber el gato y aquí un espacio en blanco. Normas de programación nuevamente. Aquí los ejemplos que ya vimos. Aquí vamos a repasar rápidamente tipo de datos complejos para entrar a lo que nos interesa. Python posee de los tipos ya que vimos, que son los enteros, los reales y todo ese tipo de cosas, tipos ya más complejos, como por ejemplo las tuplas. Si alguien hace una pregunta, por favor, que me lo diga, porque yo tengo aquí en este momento oculto esto que está acá. Así que me dice que hay alguna duda. Vamos a
mencionar que existen las tuplas, las listas y los diccionarios. Nosotros trabajamos y nos centramos fuertemente el semestre pasado en las listas. Vamos a indicar que también existen tuplas y también existen diccionarios. Los diccionarios los vimos al final del semestre en algunos ejemplos, pero a lo que le dimos más trabajo fue a las listas. Vamos a ver la diferencia que hay en cada una de ellas para ver cuándo me conviene usar una y cuándo me conviene usar las otras. Una tupla es una variable que permite almacenar varios datos inmutables. Eso es importante. Inmutables. ¿Qué significa inmutables? Que no varían, que no pueden cambiar. Serían como constantes. Serían el equivalente a las constantes en el mundo de los tipos de datos no estructurados. Una variable es cómo se crean o pueden ser de distintos tipos. Esta es mi tupla, el nombre que le doy, espacio en blanco igual espacio en blanco. Las tuplas se reconocen porque están encerradas entre paréntesis redondos. Las listas, recuerden que eran paréntesis cuadrados, estos son paréntesis redondos. Y cada elemento de la tupla está separado por una coma, que está ahí. Por lo tanto, la tupla está formada por el primer elemento, que es ese que está acá, una cadena de texto. El segundo elemento es el número 15. El tercer elemento es 2.8. El cuarto elemento es otro string y el quinto elemento es otro entero. Es casi similar en lo conceptual, en lo sintáctico, a una lista. La misma gracia, la única diferencia está en que este son paréntesis redondos. Se puede acceder a cada uno de los datos mediante su índice, igual como hacemos con la lista. Este de aquí sería el elemento 1, por si acaso. Recuerden que comienzan a numerarse desde 0. El elemento 0, el 1, el elemento 2, el 3 y el elemento 4. Esa es una tupla. Por ejemplo, mi tupla, el 1, sería el 15, este elemento. Aquí es con paréntesis cuadrado, por si acaso, porque estoy haciendo referencia a los elementos. Aquí es lo mismo que las listas. En la creación es donde se hace la diferencia entre paréntesis redondo y paréntesis cuadrado. Igual como lo habíamos hecho con las listas, puedo sacar pedacitos. Ojo, devuelve otra tupla. 1, 2.3, 3, eso, 3, 2 puntos, 2.2, ya lo habíamos visto el semestre pasado, así que para las tuplas funciona lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia de las tuplas? Que las tuplas no se pueden modificar los contenidos como lo hacen por las listas. Yo no podría decir, por ejemplo, acá mi tupla 1 igual 5. No puedo cambiar, ¿por qué? Porque las tuplas son inmutables, no pueden modificarse. Es la única diferencia que tienen con respecto a las listas. También las puedo recorrer desde el final hacia el comienzo, usando el subíndice negativo. Las listas son las que ustedes ya conocen. El concepto es similar a una tupla. Podemos tener la misma. La única diferencia que tengo, que aquí dice lista, en la otra decía tupla. Aquí está en paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado. Y ahora funciona lo mismo. Se accede igual a las tuplas, la misma historia, lo que ya no conocemos nosotros. Pero la diferencia está en que no son inmutables. Es decir, se pueden cambiar. Y por lo tanto puedo hacer eso que está aquí. Lista 2 igual a 3,8, le cambié el valor. ¿A qué le cambié el valor? Al elemento que se encuentra en la posición 2, 0, 1, 2, este que está aquí. Lo dejé como 3,8. ¿No? Eso no lo puedo hacer con las tuplas. Y le puedo agregar elementos. ¿Y cómo se agregan elementos? Usando el append. Ojo que el append solamente agrega elementos al final. Y hay que empezar a ver cómo puedo agregar elementos al comienzo, al medio o detrás de un determinado dato. Todo eso ya es programación. Con el append solamente agregamos al final. Recuerden que podemos concatenar, así como concatenábamos string, también se pueden concatenar listas, por si acaso. Ese es el concepto. Y el diccionario, al igual que las tuplas y las listas, son colecciones también de datos, pero la diferencia que tiene con los anteriores es que estos no tienen un subíndice, sino que tienen un nombre, una clave que identifica el dato. Esa es la idea. Por lo tanto, son parejas. Una cosa como esta. Mi diccionario, ahí se reconocen porque están encerrados entre paréntesis de llave. Paréntesis redondo tuplas, paréntesis cuadrado listas, paréntesis llave, diccionarios. Y aquí, entre comillas, yo le doy el nombre que le quiero dar a ese dato. Clave 1 tiene un valor, clave 2 tiene otro valor, y así sucesivamente. Si esto lo creo yo, entonces ahora, ¿cómo hago referencia a cada uno de ellos? Ya no hago referencia
por medio de su subíndice, sino que lo hago usando el nombre que tiene. Uno debería conocer esos nombres. Cuando sirve esto, más adelante a mí le voy a buscar la utilidad. A modo de ejemplo, eh, todas las configuraciones que están haciendo en la actualidad se hacen en una cosa similar a un diccionario. Si ustedes recuerdan aquí en el Visual Studio, en Visual Studio yo puedo ir y ver la configuración. Y la configuración, podemos buscar aquí en configuración. Estas cosas que ustedes ven acá, que se ven así, donde uno puede cambiar cosas en la configuración, uno puede ir y hacer una cosa como esa. De hecho, esto está encerrado entre paréntesis de llave, ¿se dan cuenta? Esto sería una parte de un diccionario en donde la clave tiene este valor. Hay valores. Por lo tanto, ustedes pueden entender esas cosas y pueden empezar ya a jugar y entender el concepto de por qué son importantes los diccionarios. Ya, pero eso es el concepto más relevante. La estructura de control de flujo son las que ustedes conocen, las condicionales, las repetitivas. La otra cosa importante en Python es la indentación, que delimitan bloques, recuerden, que eso es lo que hace indentar o identar. No todos los lenguajes de programación necesitan una indentación, aunque sí se estila, como dice se estila, es una norma de programación implementarla. En el lenguaje C, que es el que van a ver el próximo semestre, no existe obligatoriedad de la indentación, pero por norma de programación se implementa. En Python estamos perdidos. Sí o sí, porque forma parte de la estructura del propio lenguaje, la indentación. Una indentación de 4 espacios en blanco indicaría que las instrucciones indentadas forman parte de una misma estructura de control. Eso es otra norma de programación. ¿Qué significa eso? Que las indentaciones son siempre idealmente de 4 espacios. Una cosa como esa. 4 espacios acá. Las estructuras condicionales son el si, que ya lo conocimos, el if y el else. Y aquí hay varias de estas cositas. La simbología que estamos usando para esto es dos signos igual, es igualdad. Eso es distinto, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Ahí está la idea. El resultado de una estructura de este estilo, de un operador en un if, es siempre un resultado booleano, verdadero o falso. No hay otra alternativa. Y los operadores lógicos, el i, el o, son los que más utilizamos, ¿cierto? Manteniendo el concepto de las eh, tablas de verdad del i y el o, que tienes que haber visto alguna vez en matemáticas. Ya, eso es con respecto al resumen, así que mero ejecutivo de todo lo que necesitamos saber. Así que ustedes ya ahí después le van a ver, este documento ya lo tienen ahí, en su LMS. Los métodos de string, que se supone que también los tienen que recordar, porque eso los vamos a necesitar. Con esto que están acá, aquí les volví a subir el mismo documento, que tienen como dos documentos, en donde están algunos de estos métodos. Recuerden que los métodos se aplican a string, es decir, tiene que haber previamente aquí el nombre de un string, punto, el método. Aquí está una explicación rápidamente de los que más se usan. Ustedes cada vez que hagamos un ejercicio, péganle una miradita porque con eso van a saber si hay algún método que les ayuda o les resuelve el problema rápidamente. Aquí están todos estos. Este es un pequeño resumen. Recuerden que esta es la primera unidad de la asignatura y lo que debemos ver en esta unidad es todo el manejo de string. Así se llama el resultado, procesamiento de texto, utilizar biblioteca, manejo de string en la construcción de programas. Es decir, todo lo que tenemos que hacer ahora es solamente manipulación de string con todo lo que ya sabemos. Ahí tenemos todos los strings. Ustedes lo tienen esto el semestre pasado, tienen incluso unos documentos en inglés que les dejé yo, y obviamente el manejo de archivos, que también son texto, por lo tanto por eso los ponemos aquí también pegados. Y si es texto es string, y por lo tanto hay que manejarlos. Ahí tienen todo ustedes el resumen rápidamente de lo que vamos a utilizar. Y ahora les va a tocar a ustedes trabajar un poco. Vamos
a ver si pueden programar algo, si lo pueden compartir entre todos, porque esa es la idea, ya que tenemos 21 estudiantes. Si podemos resolverlo, la idea es que ustedes ahora se ponen a trabajar en el ejercicio, yo los dejo unos 5 minutitos y empezamos a conversar y algunos van mostrando el código o van poniendo código aquí en este lugar para hacer referencia a lo que estamos trabajando. Recuerden seguir todas las normas de programación por si acaso, ¿ah? Recuerden que la norma de programación inicialmente es arriba en el programa todo lo que tiene que ver con la declaración de las funciones, el if, main, ¿cierto? Name y toda la manera de que nosotros mencionamos que deberíamos trabajar. De hecho, creo que yo aquí en el tales, no, se lo dejé estoy en el otro computador ahora por si acaso, por eso tengo un pequeño desfase. Estoy viendo cómo voy a subirlo. No estoy en el notebook, estoy en el equipo de mi casa. Y ahí les voy a dejar. Eso es lo que vimos, ya los vimos, ya los vimos. Este resumen, para recordarles cómo lo tenemos que hacer. Ya no, estamos transmitiendo chat. Me tiene. Ya. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Lo voy a dejar más arriba para que quede clarito donde lo vimos. Que tiene que ver con las normas un poco de programación. Cuál es la estructura que debería tener nuestro programa, donde explicamos claramente esto. Y lo que les dije yo, que esto deberíamos tenerlo siempre pegado en un archivo en Python, que es lo que teníamos que hacer siempre, abrir una carpeta, buscar dónde quiero dejar esto yo. Aquí, ustedes son sección 2. Vamos a crear nuestra carpetita aquí en la sección 2. Sección 2. Nueva carpeta. Esta se va a llamar torneo A. Así le voy a llamar a esta carpeta. Y esa es la carpeta que yo voy a... Ya, aquí vamos a crear una plantilla.py. Vamos a pegar todo esto que está acá. Recuerden que aquí yo en mi computador pongo 3. Aquí importamos las bibliotecas, pero estos son comentarios para indicar que ahí deberían ir la importación de la biblioteca, la declaración y el código principal que siempre se copia mal. Y esto es if-name-igual. Y ahí deberían venir las instrucciones. Esa es la plantilla que uno debería tener siempre almacenada. Y por lo tanto, cada vez que yo comienzo a resolver un problema, arranco desde ahí. Pero me está indicando que esto está en alguna parte.
Ya, pero ahí voy a revisar, porque eso es lo que tengo que subir después al GitHub. Ahí están todas las instrucciones, por si acaso, está el documento ya. Y vamos a proceder a mostrarle un poco el problemita que está. Este es un problema bastante simple, que no debería demorarnos más de 10, 15 minutos en resolverlo cada uno de ustedes y en mostrarlo. Yo voy a sacar ahí al azar a algunos de ustedes para que me comente qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Y aquí no hay excusa de que no tengo computador ni nada por el estilo, porque si están todos aquí es porque tienen computador y por lo tanto deberían tener instalado Python y deberían tener instalado su Visual Studio. Voy a mostrar el documento. El ejercicio se llama Torneo A. Es un problema que estaba en un campeonato de programación, en una, en un campeonato de programación chileno-argentino, torneo chileno-argentino de programación, que fue el 2018. 2018, no me acuerdo dónde fue. Fue en Chile, ¿no? Se llama Ayudando al abuelo Leo, está en español. Este problema era el problema de prueba, en donde todos debían probar que sus computadores funcionaban, por lo tanto no era un problema realmente del campeonato por si acaso, sino que era de prueba. Por lo tanto era muy simple resolverlo. Eh, yo lo voy a leer, ustedes se van a tomar unos 5 minutitos y después voy a empezar a llamar a pedir que me digan qué es lo que hicieron. Así que ojo con eso. Y cuando les pida que muestre lo que hicieron, tienen que, en lo posible, hablarla, escribirlo si es que tienen que hacerlo, mostrarlo. Lo pueden mostrar tranquilamente aquí o pegarlo al código y ver cómo vamos a revisarlos todos. Va a ser aleatorio a quien llame. Ya, dice el ejercicio, no sabemos concretamente por qué, pero al abuelo Leo no le agrada una de las vocales de la lengua castellana. Tal vez sea por el engorroso pronunciarla, porque sea para él engorroso pronunciarla. Con certeza el tartamudeo estaba mal visto en épocas pasadas. En todo caso, afortunadamente, esa vocal no está presente en la palabra abuelo, de manera que la prole de sus vástagos no se encuentra en apuros cuando se llama afectuosamente de ese modo. El abuelo Leo trabajó con nulo descanso durante décadas, por lo que se prepara para tomar un justo receso de sus otras tareas. Para este lapso desea emprender una aventura atravesando parajes lejanos, para lo cual está ahora empacando su maleta. El abuelo Leo no desea llevar en ella objetos cuyo nombre contengan la vocal que tanto lo consterna. No vaya a ser que al verlo se vea forzado a pensar en la tan censurable letra durante su reposo. Su tarea es ayudarlo en esta labor, para lo cual debe aconsejarlo sobre cuáles de los objetos que posee puede empacar. La entrada, los objetos se van a encontrar en un archivo llamado abuelo.txt. Indicación, ojo con eso, esto es una consideración a tomar en cuenta. Cada línea contiene una cadena no vacía, es decir, un string, no en blanco, con letras desde la A a la Z, pero todas en minúscula, indicando el nombre de un objeto que posee el abuelo. La salida debe estar en un archivo llamado salida.txt y cada línea contiene un único carácter que representa si el abuelo Leo puede empacar el objeto cuyo nombre aparece en la entrada. El carácter debe ser una S mayúscula, ojo con eso, si el abuelo puede empacarlo, y una N mayúscula en caso contrario. Por ejemplo, si tuviéramos que el archivo de entrada llamado abuelo.txt tuviera estos datos, polera, camisa, güey y abuelo, esto no porque tiene la I, este, este archivo es el archivo de prueba, básico, inicial. Si leemos este archivo, debe ser el programa hacer un archivo de salida, se va a llamar salida.txt, que contenga solamente la S, la N, la S, la N, la S, la N, de estas cosas que están acá. Ese es el programa, bastante simple, ¿ven? Ese es el programa que se llama de la sección de Warramp o calentamiento previo en los programas, en los campeonatos de programación. Siempre hay una sección de calentamiento previo. Así que denle una leída, ya se encuentra ahí en el LMS, y ahí vemos cómo lo están resolviendo. Y vemos si se puede hacer de una manera, es bastante simple en todo caso. Aquí lo importante es la estructura que tiene que tener su programa en ese sentido. Com- Completar un poco esto.
Recuerden que aquí esto yo tengo que poner Python 3, ¿por qué? Porque no me acuerdo en esta máquina qué es lo que tengo aquí. Le pongo Python, no, aquí entra con Python. Y con Python 3 también entra. Así que da lo mismo. Eso lo vimos en la clase, que es lo que hay que hacer. Por lo tanto, un solo programa lee un archivo y genera un archivo. Eso es lo que debe hacer usted en este momento. Lo voy a estar monitoreando, qué es lo que están haciendo. Así que si hay alguna duda, me la dicen ahora. Yo voy a estar mirando aquí qué es lo que están trabajando. Si alguien quiere hacer alguna duda, puede levantar la mano o hablar derechamente a viva voz nomás. Y si tiene alguna consulta o algún código o algo raro, lo puede hacer acá. Lo puede copiar acá y ver qué es lo que pasa. Así que comenzamos. Los dejo 5 minutitos por si acaso, calladitos. Son las 9:21, a las 9:26 hago la primera pregunta y me tienen que mostrar lo que están haciendo por si acaso. Es obligación mostrarlo. Profe, ¿Sí? ¿no puede mandar el archivo al chat? Porque yo no estoy en la sección 2 de por ahora. ¿En cuál sección estás? No, que yo me metí en laboratorio y no me metieron a programación del LMS. Es que Me yo hablé había ayer metido con al el laboratorio director. 3. ¿Y a qué sección te mandaron al final? No me ha llegado nada todavía. Me tuve que meter pidiendo el link en el grupo de WhatsApp. Es que eso es lo que no debería ocurrir, por eso no lo quise publicar yo en el link, en el grupo de WhatsApp. Porque si no, ya se nos va a armar el enredo, después te van a decir que están en un curso. Según el director me dijo que estaba todo correcto ya. A ver, déjenme ver ustedes primero que nada. No, no puedo entrar a la UCM. Déjenme ver quién son los que... Me dijo que estaban todos inscritos ahora en el Fiori, que es el sistema del Simba. Ahí deberían estar a donde quedaron metidos, según lo que me dijo ayer en la tarde. Eso. Aquí tengo, a ver, vamos a ver al tiro qué está pasando con las secciones, porque yo ya pedí que por favor la arreglaran. Esto es introducción a computación, ¿cierto? No, esto es programación. Esto no parece introducción. Estamos en la sección 2. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Aparecen 36 estudiantes que deberían estar en esta sección. ¿Cuál es tu apellido? ¿El que habló conmigo? Bustos, Sebastián. Rápido, ¿se dan cuenta? Bustos, tú no apareces acá. ¿Dónde? ¿No eres Figueroa, cierto? No. No, Vamos a ver si te tiraron a la otra sección. Es que él me dijo que lo habían cambiado ya, por eso me entra la duda. Capaz que te había tirado a la otra sección. Pero igual te lo subo un ratito más, pero quiero cerciorarme para no tener problemas, pues. Gusto, Sebastián. voy a tener que cambiarme de sección igualmente porque me va a topar con todos los horarios. Ya eso tienes que arreglarlo tú. Sí, Tú estás en este momento en la sección 1. Así que ahí vean cómo lo arreglan ustedes, por si acaso.
Oye, Rodrigo Cofre también está ahí en la sección uno. Te vi aquí recién en la sección 2. ¿Estás Rodrigo, no? Aló, aló, aló. Profesor, estaba viendo, yo también aparezco en ambas secciones. En ambas. Sí. Ese tema grave. Ya. O, eh, o a lo mejor fue error mío, pero me vi en ambas secciones. Estaba a viendo ver, como veámoslo revisaba al y tiro. aparezco en ambas. Veamos, ¿cuál es tu apellido? Arias, Martín Arias. Vamos viendo aquí, pues, ahí estamos en la sección. Martín está en la sección uno está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos a la sección 2. Si está en la 2 está ahí sonado. Pueden que ser como 8 pruebas. No, no está ahí. Entonces estoy en sección uno. Está ahí en la sección uno. Sí. Mm, qué raro. Tienen que ver esa cosa ustedes, porque si no van a tener problemas después. Sí, pero me ha pasado lo mismo que, bueno, que Sebastián. Al estar en sección uno me ha Sí. tapado con todo el horario. Así que eso véanlo ustedes. Eso me dijo que lo había resuelto era ayer. Ya, pero por mientras les voy a dejar el documento este ahí en el chat, ¿les parece? No, pero en este caso yo en el LMS aparezco en el laboratorio 2, Sí, sí, porque pero después te va a sí, cambiar en el porque SAT me va a cambiar. claro, porque se corre un proceso, no sé cada cuántos días, una vez por semana parece, donde revisa todo y los cambia. Y eso para conversarlo tendría que mandar un correo al jefe de carrera, ¿verdad? Tenéis que hablarlo con el jefe de carrera, sí. Tenéis que hablarlo con el Ya. jefe de carrera. Gracias, profesor. Yes. Oh, ¿qué dice? Ya, ahí están. Buenos días, ya. Ya. Estábamos viendo el torneo. Ah, ¿cierto? Sí, no, ese no. Ese es el pesa más. Este es más livianito. Y ahí, por si acaso, dejé el documento del torneo A en el chat de la reunión de la asignatura. Así que a trabajar un ratito y en unos minutitos más les pregunto cómo van. Profesor, una duda.
Parece que tengo a alguien con la mano arriba. Yo, profesor. Cuéntame. Las palabras que tienen que estar dentro del archivo abuelo TXT tienen que ser las mismas del documento o pueden O sea, ser ese aleatorias. es el ejemplo. O sea, Ya, tienes que probar con ese ejemplo y después ya empezar a probar con otras aleatorias a ver si cumple también. Ese ya, es un caso de prueba nomás. ya, gracias. Ya, ¿alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, que ya lo tenga listo o que esté relativamente avanzado? No, ya se están yendo ya. Habían 22, ahora hay 17. Menos yo. 16. Ya, martamos para acá. Don Javier Cantillana, ¿está por ahí? Sí, sí me escuchan. Ya, muéstranos qué es lo que has trabajado. En realidad casi nada. Estaba escribiendo el, como el enunciado porque no lo entendía correctamente. ¿Qué no entendías correctamente? Muy bien cómo hacerlo. Así estaba pues escribiéndolo en mi cuaderno, pues el proceso, lo que debería hacer, ya que suelo ser medio lento con esto del código. Ya, porque la idea veo que no le están poniendo mucho color, nadie contesta, nadie pregunta. Está peor que la sala de clase. Alguien que lo tenga más o menos listo para que lo revisemos y veamos cómo mejorarlo si es que tiene alguna duda. Y ya se están yendo más todavía, ahora quedan 14.
Ojo, va quedando registrado que se han ido retirando y ingresando, por si acaso. Don Cristian Castro está por ahí. Don Cristian Castro está. Don Cristian Castro, ¿me puede responder, por favor? Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, que está arreglando el micrófono. Lo había escrito por el chat. Llevo súper poco avanzado, profe. Muéstranos en el chat lo que llevas. ¿Se lo copio y pego o cómo? Copia y pégalo. Lo que no sé si puedes compartir tu pantalla, ¿no? Si quiere. Tendría que, no sé cómo se hace así. O ya, pues, pégalo aquí en el chat, ¿no? Para Ya no se lo tener copio al tiro. problemas. A ver qué es lo que hemos hecho. Ya. Ahí tenemos lo de Don Cristian. Vamos viendo. Tiene la estructura. Esto es ideal, dejarlo ahí. Las bibliotecas. La declaración de las funciones. Declaró vocal prohibida, lo cual está pasando la palabra y la letra prohibida. Después de eso, tiene un programa llamado principal. Que tiene va para acá. Letra prohibida. Después el código principal lo sacamos. Ya, pregunta nuevamente. ¿Por qué usas el with?
Yo lo repetí no sé cuántas veces que había que usar las cosas. ¿Cuál es el concepto de usar with? O alguno de los demás que usó, la mitad usó en el proyecto with. ¿Por qué usaron with? ¿Por qué usaron esta instrucción? ¿Alguien que me responda? Cristian, puede responder al chat si tienes problema con la... Pueden responder al chat ahí si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué usaron with? ¿Me puede responder, Cristian, por favor? ¿O algún otro compañero de todos los que usaron esa misma instrucción? ¿Estás ahí, Cristian, o no? ¿Alguien que pueda decir algo? Sí, profe. Lo sé ¿Ya? más que nada para la ejecución Sí, del pero bloque ¿por en sí, qué? del archivo. ¿Por qué? Del archivo en sí. ¿Pero qué significa? ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo he usado eso yo en mi clase? En su clase, yo que sepa ninguna. ¿Y por qué lo usan entonces? ¿De Porque lo dónde lo veo en otros sacaron? ¿Lo videos, copiaron? cosas así. Por lo mismo que les vuelvo a repetir, o sea, si usted copia algo de un video, entienda lo que está copiando. Ujú. ¿Cómo va a programar? ¿Cómo va a trabajar en su vida? Si le va a pedir aquí al compañero que le diga cómo hacer las cosas y usted no las va a entender, hay que entenderlas. Ya, aquí primeramente nos faltan lo más importante, lo dijimos nosotros, porque aquí como no le hacen caso al profe, pero le hacen caso al video, a lo mejor si ven esto mismo en el video de YouTube hecho por mí, a lo mejor ahí me harían caso. Lo primero, una función que se supone que tiene que leer el archivo completo. Es lo primero que uno debería hacer. Y en una lista tener las palabras, o los objetos en este caso. Así lo llamaba el abuelo Laino. Objetos, y aquí lee archivo, o si quieren le ponen el nombre que ustedes quieran. ¿Y cómo se llama el archivo de entrada? Abuelo.txt. Y por lo tanto, es lo mismo que hicimos con la sopa de letras, la misma estima, ¿no? Parece que no revisan después nuevamente lo que hicimos. Y ahí ahora hago el open. Y el open es tan simple como decir, como es en todos los lenguajes de programación. No sé de dónde sacaron el with. Y basta con eso nomás. ¿Qué tiene eso de aquí? No sé. Y ahí tienes esa otra cosa que no está. Leo el archivo, ¿cierto? Eh, vamos a ir a empacados. Empacados va a ser lo que yo puedo empacar, que sería la S o la N de todo lo que yo le voy a hacer. Y ese sería lo que siempre llamamos el proceso. Aquí vamos en el proceso o va a meter a la maleta, como quieran poner ustedes. ¿Qué cosa le debo pasar?
En el proceso le debo pasar los objetos y la letra, que en este caso es la I. Y él me va a devolver un listado. ¿Listado de qué? Listado de todas las palabras, return letra prohibida en palabras. Él me va a devolver acá. Recuerden que primero hacemos esta parte. Esto de aquí es referencial. Y después genera salida. Y genera salida, ¿qué cosa es? Le vamos a pasar el nombre del archivo que debería tener. Sería salida punto, no me acuerdo si va a salida o no. Salida.txt. Le vamos a pasar el empacados, que es la lista de la cosa que tiene que meter dentro del archivo. Y ese es todo el problema. Por lo tanto, tengo que generar 3 funciones. Y el proceso que recibe los objetos y la letra. Y después tengo el genera salida. Y genera salida, ¿qué es lo que le paso? El nombre recibe del archivo que tiene que generar y la lista de los empacados. Y ahí tendríamos eso. Ahora, previamente, para ir probando si esta cosa está funcionando o no, yo lo que tengo que hacer es crear un nuevo archivo que se llamaba abuelo.txt y ahí yo debería meter las palabras que están acá, que son polera, camisa, buey, la letra I, abuelo, no porque tiene la I. Ahí tenemos las palabras. Eso ahora lo guardamos porque este es el archivo, cerramos nomás y chao. Este todavía no lo he guardado, así que lo vamos a guardar por si acaso. Ya, leímos el archivo de entrada. Obviamente cuando abro un archivo de entrada, también después lo tengo que cerrar. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo leemos línea? La manera más rápida. Por línea in. Puede hacerlo con readline o con for. Por las dos. Por línea in entrada. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí ese es el readline en todo caso. Tengo la línea. ¿Qué es lo primero que le hago a la línea? Sacarle qué cosa. El backslash. Tengo el backslash aquí. El backslash n. ¿Y ahí qué hago con esa línea ahora? Yo tengo la palabra. La meto ¿dónde? En la salida. Que serían la lista vacía. No, no. Una lista vacía. Entonces ahora en objetos punto append vamos a meter línea. Y con eso sería todo. Y con esto ponemos return objetos. Al hacer eso, tenemos listo esto que está aquí, objetos. Si quieren ir probando si esta cosa está correcta o no, print objeto, después lo vamos a eliminar y ejecutamos.
Me dice que hay un error en el... Hay un carácter raro, así me falta aquí estos puntos. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene la lista? Polera, camisa, wey y bueno, ya. Ya acabo de rescatar, me olvido del archivo. El archivo ya no existe. El archivo ya no corre. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Ahora me voy a ir a la función que me devuelve otra lista, que sería el resultado del análisis de cada una de estas cosas. Le pasé el objeto y la letra. Entonces ahora, para cada, eh, para cada objeto in objetos, es decir, voy a sacar cada elemento del objeto, voy a preguntar, eh, aquí que me conviene preguntar si letra está en objeto. Y letra está en objeto, ¿qué significa? Que debería llevar una N. Por lo tanto, la salida va a ser igual. Esto lo pueden arreglar ustedes si quieren ponerlo más bonito, más chico, arreglarlo, acortarlo. ¿Yo? Salida igual S, significa que está. Y una vez que hacemos la pregunta, ahora deberíamos generar el empacados, que es una lista. Y por lo tanto, ahora aquí empaqueto, empacados.appen, la salida. Y voy y leo la otra. Y ahí me quedo dando vuelta. Y ahora return empacado. Ojo, este programa lo estoy haciendo lo más genérico posible. Ahora quiero saber si está correcto o no. Vamos con los empacados, ¿saben? SN. Hasta ahí estamos, ok. Ahora eso lo tengo que generar en el archivo de salida. Y el archivo de salida, ¿qué es lo que debería contener? Abrir el archivo de salida nomás. Y la salida va a ser igual a qué cosa? Al open de quién? Del nombre que yo quiero que quede el archivo. Y este, como es de escritura, le ponemos write y estamos listos. Ahora, para cada estas cosas eran recibir los empacados. Para cada respuesta en in, para cada respuesta en empacados, lo debo meter dentro del archivo. ¿Cómo se grababa dentro de un archivo? Salida.write. ¿Qué cosa voy a grabar ahí? Voy a grabar la respuesta, que sería la S o la N, pero a eso le voy a agregar el salto de línea. ¿Por qué le tengo que agregar un salto de línea? Le tengo que agregar el salto de línea, porque se lo eliminé cuando lo leí. Y cerramos el archivo, salida.close, y estamos listos. Y ahí está el programa. Eso es todo lo que había que hacer. Lo hicimos separando bien las cosas, ¿cierto? Dividiendo bien mi problema, que siempre es la misma historia. Aquí debería aparecerme el salida. Ahí está el archivo de salida. Por lo tanto, ahora este programa funciona para cualquier evento.
Si ustedes le quieren agregar más cosas al archivo de entrada, le pueden seguir agregando más cosas. Y ahora va a funcionar igual. No le hago ni un cambio. Reviso acá. De hecho, los tres últimos deberían ser sí y el último, el cuarto para arriba, debería ser no. Oh. Que tomó línea en blanco acá. Dos líneas en blanco. Le puse espacios por si acaso. Si ahora lo ejecuto. Pero la salida. Dos sí, un no. Dos sí, un no. Y de ahí 1, 2, 3, 4, no y un sí. 1, 2, 3, 4 y un no. Ya, y ahí está el ejercicio. Se los dejo ahí para que le echen una miradita. Vean la estructura de lo que fuimos haciendo. ¿Se puede achicar? Sí, se puede achicar mucho. De hecho, toda esta línea la podemos achicar más todavía. ¿Y qué otra cosa más se puede achicar? Todo esto también se puede achicar más. Aquí le podemos quitar una letra, sí. Y aquí nomás. Ya, pero esa es la estructura siempre. Leemos los datos, los preparamos como yo quiera, los procesamos y obtenemos la salida que a mí me piden y después grabamos generalmente un archivo. Fíjense los nombres que les fui poniendo y ese tipo de cosas. Así que ese es el ejercicio que había que desarrollar. ¿Dudas? Profe, ¿podría subir un poco, porfa? Para verlo de arriba. Vale, ahí. Sí, profe, gracias. A todo esto el video va a quedar ahí por si acaso. Acuérdense que esto lo estamos grabando. Así que voy a hacer una recorrida de todo el archivo para que después cuando lo vean ustedes ahí en el video. Ya. Y eso sería por la clase de hoy. No alcanzamos a ver el ejercicio. Mañana continuamos con el otro, por si acaso. Para no quemarlo para mañana. Pero, ojo, más participación, más trabajo de ustedes. Ya, jóvenes, voy a parar la grabación.